Muy bien, hermanos, pues nos quedamos en el versículo 8 de Hechos capítulo 1. Recordad que os comenté que este versículo 8 era muy importante porque, entre otras cosas, funciona como índice del libro. Vemos allí cómo el Señor hace ese encargo, ¿no? Les promete ese poder del Espíritu Santo y les da esa hoja de ruta para que compartan el Evangelio, la buena noticia, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, por eso os digo que este versículo 8 es muy importante. Se vuelve a hacer además también referencia al bautismo por Espíritu Santo y fuego. Y claro, pues esa mención a ese poder del Espíritu Santo creo que nos debe de hacer pensar en qué hay detrás de ese poder, ¿verdad? En ese propósito que se encuentra en ese poder del Señor. Y para ello os voy a mencionar estos 4 puntos acerca de ese poder, porque hay enseñanzas muy interesantes detrás de ese poder que el Señor dio a sus apóstoles. Primero, el poder prometido no es ni una fuerza ni una autoridad política. Es decir, este poder supone una habilidad o capacidad otorgada por el Espíritu, donde es Él quien nos guía y quien nos manda. ¿De acuerdo? 2. La habilidad tiene más relación con ser que con hacer. En otras palabras, el evangelismo se plantea aquí, y el Señor lo plantea así, como un proceso, no como un suceso. Por lo tanto, evangelizar, hermanos, no consiste en esfuerzos o actos ocasionales, sino más bien en un estilo de vida que agrade a Dios de manera continua y completa en nuestro día a día, cada uno en su entorno, en su contexto, y no solamente unas personas de la Iglesia encargadas de ello. Este punto yo creo que genera una gran exhortación a las iglesias de hoy, hermanos. Porque creo que de algún modo hemos monopolizado o hemos limitado la evangelización a ciertos ministerios, ciertas personas, lo cual no digo que eso sea positivo. De hecho, ya trataremos en algún momento los dones espirituales y todo lo que el Señor nos encomienda, los ministerios y demás. Y en efecto, existen personas que son evangelistas, al igual que existen maestros, pastores, profetas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese punto, a veces las iglesias se han quedado demasiado y piensan que los que tienen que evangelizar son aquellos que han recibido esa carga, ese don para el evangelismo. Y sin embargo, lo que el Señor propone primero a sus discípulos y luego a los discípulos de sus discípulos con la gran comisión es que todos discipulemos, que todos nos esforcemos por compartir el Evangelio. Y ese compartir el Evangelio no es ponerse en un atril, en un púlpito o en un lugar alto y hablar en las calles o en las plazas o en los parques, que eso puede estar bien, no digo que no, sino que el poder para compartir la palabra, guiados por el Espíritu, tiene que ver más con el ser que con el hacer. Es decir, que nuestro día a día sea evangelismo. Que nuestras palabras, nuestras obras evangelicen, transmitan la luz de Dios. ¿Vale? Punto 3. El poder viene desde afuera y no desde adentro. El creyente no debe elaborar sus propias formas o métodos para proclamar el Evangelio, sino que debe depender del poder de Dios y la habilidad que el Espíritu nos da a cada uno de nosotros para evangelizar. Esta es otra gran exhortación para el evangelismo de hoy. Mucha gente se rompe la cabeza, piensa que estrategias, maneras para atraer a los jóvenes, para que cierto sesgo de la población también venga a la iglesia o nosotros vayamos a ellos, hacer actividades, cineforum, bueno, un montón de herramientas, metodologías, que otra vez os digo, pueden ser útiles, pueden ser herramientas que canalicen la palabra de Dios o impactar a los vecinos. Todas esas cosas pueden estar bien, pero no es lo que Dios propuso, no es la metodología de Dios. Incluso es al contrario. Por ejemplo, una manera muy, vamos a decir, común que las iglesias, sobre todo en el siglo anterior, han tenido de evangelizar
es a través de la obra social. Impactar a aquellas vecindades, aquellas comunidades que pues tienen necesidad, pues ahora ya no tanto, ¿no? De ropa, en algunos casos y ahora sí también de comida e incluso asesoramiento y demás. Y usar esos puentes para compartirles el Evangelio o para darles un folleto o para que de algún modo empiecen a venir a la iglesia, porque en la iglesia le damos luego una bolsita de comida no perecedera, por ejemplo, que como digo, puede estar bien, y luego poco a poco que esa persona vaya conociendo un poco más del Señor. Pero sin embargo, ¿cuál es el testimonio que encontramos en el propio Cristo? Que muchas personas le seguían porque habían comido los panes y los peces y se saciaron. Es decir, muchas personas seguían a Jesús no porque creían en Él, no porque querían recibir su palabra y obedecerla, sino porque querían entretenerse, ver señales y milagros y satisfacer su morbo y además, por supuesto, llenar sus estómagos. Y por supuesto que es legítimo buscar un pan para comer, no estoy diciendo que eso esté mal. De hecho, una de las cosas que se dice en esta iglesia es alimento espiritual, pero también alimento para el cuerpo. Y eso está bien, es equilibrio. Pero lo que sucede es que a veces usamos, como digo, otros planes o estrategias para que las personas se acerquen a Dios y lo único que acerca a Dios es su Espíritu Santo quebrantando nuestros corazones. No esas estrategias. No hacer una actividad juvenil para que vengan otros jóvenes o hacer esto o aquello que, como digo, eso puede tener pues un sentido y un valor. Pero el problema es cuando la iglesia confía en que esa es la forma de evangelizar, cuando la palabra de Dios en ningún momento lo hace así. Incluso, por ejemplo, con algo tan sencillo y que tenemos tan asumido como es la escuela bíblica para niños. Está bien hacer la escuela bíblica para niños y tiene su valor, pero pensadlo, hermanos, cuando Jesús predicaba, ¿creéis que le decía a Pedro y a Santiago, por decir un ejemplo de los 12, oye Pedro, Santiago, llévate a los niños más allá y les das una clase más enfocada a su edad y tal, y yo me quedo aquí predicando? No. Jesús predicaba a todos. Y ahí estaban bien sentaditos niños, adolescentes, adultos y todos escuchando. Ahora bien, por diferentes desafíos que nosotros vivimos en el siglo XXI, más aún con las redes sociales y demás, pues es cierto que hoy en día los jóvenes, sobre todo los adolescentes y niños, como no les pongas un montón de imágenes o vídeos que les estimulen y estén constantemente allí, pues hiperventilados con tanta imagen y vídeos y chistes y todas estas cosas, pues como que desconectan. ¿Por qué? Pues porque en sus vidas están también constantemente fulminados con vídeos y estas cosas de las redes sociales, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de caer en esos engaños, hermanos. Podemos usar otras maneras de compartir, pero creedme que solo es el Espíritu quien convence de pecado. Solo es el Espíritu quien hace la obra, no otras estrategias. Por eso, el poder viene desde fuera y no desde adentro. Nosotros no tenemos que estar aquí rompiéndonos la cabeza. ¿Cómo podemos evangelizar? No, la palabra de Dios ya nos enseña cuál es el Evangelio y cómo hay que evangelizarlo. Proclámalo y vívelo. Punto 4. Los creyentes iban a ser testigos de Cristo y no de sí mismos. Esto también, vamos, sobre todo a los pastores. Esto nos señala a los pastores y a los fundadores de iglesia y misioneros y demás. ¿Qué quiero decir con los creyentes iban a ser testigos de Cristo y no de sí mismos? Hermanos, los discípulos de Jesús no iban a fundar un grupo de personas que le alaben a ellos mismos. No. Ni tampoco iban a establecer una asociación o una ONG o estas entidades sociales. No. Ellos debían establecer una iglesia por y para Cristo. Y durante ese proceso iban a dar la vida por su fe y por el Señor, si esa era la voluntad de Dios para sus vidas, y así lo hicieron muchos de ellos. Claro, ¿cuál es la cuestión? Que hoy es justo al revés. Hay ciertos líderes o misioneros o pastores o fundadores de iglesia que su objetivo no es dar testimonio de Cristo. Su objetivo es alimentar sus egos, llenar sus bolsillos, creerse importantes. Usan a Cristo como un medio para obtener un fin, su ego, su yo, su fama, su nombre. Y eso no es así, hermanos. Es que, pensadlo, ya iremos avanzando en el libro de los Hechos, pero pensad en que
El primer acto de estos discípulos, en vez de orar y esperar en el Señor para que venga el poder de Dios, el Espíritu Santo, el derramamiento de su Santo Espíritu, imaginaos que en vez de eso, lo que hubiesen hecho los discípulos hubiese sido una asamblea. Hubiese sido terrible, hermanos. Porque Santiago diría, a mí no me parece que esto. Y Pedro diría, pues yo creo que esto debería ser así. Y así con todos. Cada uno diría, no, pues a mí los himnos estos que estamos cantando últimamente después de partir el pan y el vino no me gustan. Quiero estos. O es que últimamente estás hablando mucho. Recordad que los discípulos no tenían el Nuevo Testamento. Solamente tenían las Escrituras que eran el Antiguo Testamento. Oye, es que últimamente Pedro está predicando mucho de Oseas, por ejemplo. Y a mí me gusta más Joel. Fijaos lo terrible que hubiese sido que la iglesia hubiese empezado con una asamblea, con una reunión ordinaria, administrativa. No, hermanos, tenemos que buscar del Señor y que su poder y su Santo Espíritu nos guíe a todos. Sobre todo porque el Espíritu Santo es un espíritu de verdad, no es un espíritu de mentira. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Espíritu, cuando nosotros le preguntamos al Señor qué es lo que quiere, cuál es su voluntad, el Espíritu puede decir lo que sea, A, y el Espíritu, como es un espíritu de verdad, le va a decir a todos que busquen hacer la voluntad de Dios. No le va a decir, mira, tú piensa en A, tú vota B, tú piensa en C, tú propon D. No va a considerar diferentes opciones, es solamente una. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema? Que cada persona piensa que su opción es la del Señor. Y hasta incluso decimos, el Señor me ha dicho a mí que esto es lo que tenemos que hacer como iglesia. Y no, a veces también cometemos esos errores. A veces también nos movemos por la democracia. Y en algunos casos eso pues es positivo, ¿verdad? Pero lo que vemos en la iglesia no es, en el testimonio de la iglesia primitiva no es una democracia, lo que vemos es una teocracia. Pero no una teocracia territorial y política como luego posteriormente hemos visto en los tiempos de la Reforma Protestante. Caóticas, todos esos ejemplos, no. La teocracia del Espíritu, en el corazón, en la convicción de que el poder y la autoridad provienen de Él, no de nosotros levantando la voz o imponiendo nuestras formas de pensar, no. Con humildad, confiando en que sea el Señor quien nos guíe y estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Dando amor en vez de odio. Pero es difícil, ¿verdad? Porque sale la carne, salen los deseos egoístas, las ideas que cada uno piensa que tiene y preferencias. Pero como digo, esto no es una asociación, no es una ONG, no es un club social o familiar, no. Esto es la iglesia y es la iglesia de Dios. Y por lo tanto Él es la cabeza y Él es quien nos guía y nos manda. Como veis, aquí están estos 4 puntos acerca de este poder de Dios del versículo 8, que es un poder con un propósito. El poder prometido no es ni una fuerza ni una autoridad política. La habilidad tiene más relación con ser que con hacer. El poder viene desde afuera y no desde adentro. Y los creyentes iban a ser testigos de Cristo y no de sí mismos. Pues bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Si no, seguimos con el versículo 9. Creo que ya hemos abordado bastante el versículo 8. Ya os he dicho que es un versículo muy importante. Este versículo es el índice de todo el libro. Se vuelve a recordar la promesa del Padre. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después, versículo 9, vemos ya como tal la ascensión. Porque dice, versículo 9, habiendo dicho esto, y a la vista de todos ellos, fue elevado a las alturas, y una nube le ocultó a sus ojos. Este versículo 9 es totalmente descriptivo, hermanos, pero también se presta a ser analizado, sobre todo porque, como os dije la otra vez, la ascensión de Jesús resulta un acto muy llamativo en sí mismo. Además, en dicho evento se vulnera la ley de la gravedad, que esto se supone que no debería de ser un problema para nosotros, porque el Señor Jesús aquí ya había muerto y resucitado. Qué mayor desafío de las leyes de la física, ¿verdad? Pero algunos comentaristas y teólogos, al ver que solamente se expresa de forma explícita la ascensión de Jesús en el testimonio de Lucas, y sin embargo Juan, Marcos y Mateo no lo dicen, sugieren que quizá aquí Lucas lo adornó. Que Lucas quizá
exageró o mencionó esta ascensión de Jesús vulnerando la ley de la gravedad, levantándose hasta que de repente desaparece entre las nubes, por darle más epicidad a la despedida de Jesús. Entonces, debido a ello, pues algunos comentaristas opinan al respecto, ¿verdad? Pero, como ya os comenté en la otra ocasión, la razón por la cual Jesús... también otra cosa que se dice es, nosotros entendemos que el cielo, la presencia de Dios, no está en el cielo, en las nubes de la tierra, por llamarlo así, sino que el cielo está en otro lugar. Entonces, ¿qué necesidad había de que Jesús se ocultase entre las nubes para mostrar que se estaba yendo al Padre si el Padre no estaba allí? Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que estos comentaristas ignoran que Jesús estuvo 40 días después de su resurrección con sus discípulos. Y en esos 40 días Jesús no estaba con ellos constantemente comiendo, caminando, hablando y durmiendo, como sí lo hacía antes de su muerte. Lo que hacía Jesús era aparecer y desaparecer. Y no sabemos ni siquiera si lo hacía todos los días o de repente venía un día y no le veíamos 4 días o una semana y luego volvía. No lo sabemos, porque no hay bastantes testimonios de lo que hizo Jesús en esos 40 días después de haber resucitado. Sí hay algunos, sobre todo en Juan, pero muy pocos. Entonces, la manera en la cual Jesús podía mostrar que la despedida era definitiva era ascendiendo a los cielos, yéndose con el Padre, aunque el Padre no estuviese en los cielos que envuelven la tierra, ¿vale? De hecho, pensad también que Jesús resucitó con un cuerpo humano, pero que no era igual al que nosotros tenemos. ¿Sabéis por qué? Porque por un lado comía con sus discípulos, pero por otro lado atravesaba paredes y aparecía y desaparecía. Entonces Jesús estuvo 40 días intencionalmente con sus discípulos para hacerles ver que verdaderamente había resucitado, que no fue una imaginación o una especie de visión, no, fue Cristo resucitado como hombre y como Dios, con cuerpo, con las llagas, las marcas de la cruz, que comía, pero que también podía desaparecer y aparecer y hasta incluso atravesar paredes. Por eso es que ascendió, pero no solamente ascendió por ello, sino que ascendió porque así, y eso lo vemos ya después, así como Él ascendió a los cielos en el tiempo del Señor, Él volverá de entre los cielos y será visto por todos como un rayo, un relámpago, ¿verdad?, que atraviesa todo el cielo. Así que la ascensión fue un acto real, hermanos, no una supuesta ilustración, no, fue un acto real, fue un acto premeditado que buscaba el Señor hacerlo delante de ellos para que entiendan que no le volverían a ver hasta que Él vuelva por segunda vez, ya no como cordero, sino como león. Ya no para lo que Él hizo en su primera venida, sino para hacer todas aquellas profecías y cumplir todas aquellas profecías que ahora sabemos que apuntan a su segunda venida porque todavía no se han cumplido. Sin embargo, todas las profecías que se han cumplido en la primera venida de Jesús garantizan que todas aquellas profecías que apuntan a la segunda se cumplirán. En otras palabras, la primera venida de Jesús garantiza que habrá una segunda venida por parte de Él. Otra polémica respecto a la ascensión. ¿Alguna vez habéis comparado la ascensión de Jesús según Lucas capítulo 24, los últimos versículos, y la ascensión de Jesús según Hechos capítulo 1? No sé si lo habéis hecho, lo podéis ver ahora en vuestras Biblias. Al final del Evangelio, Lucas menciona el acontecimiento de la ascensión. Y al principio de Hechos lo menciona también. Pero ¿qué sucede? Que la manera en que Lucas narra este acontecimiento no es idéntico. Y según algunos lectores, hasta incluso se contradice. Por eso os pregunto, ¿habéis comparado alguna vez la ascensión de Jesús según Lucas capítulo 24 con la ascensión de Jesús según Hechos 1? ¿Se contradijo el autor en ambos tomos? ¿Se le olvidó lo que escribió en Lucas y luego lo que escribió en Hechos fue otra cosa? Porque como digo, el Evangelio de Lucas Hechos empieza como termina Lucas, con el asunto de la ascensión, remarcando ese acontecimiento. Es cierto, hermanos, porque claro, algunos mencionan, quizá no es idéntico porque Lucas se le olvidó ciertos detalles.
¿Y por qué se le olvidó? Porque se considera que entre el tiempo que Lucas escribió el Evangelio según Lucas y el tiempo que Lucas escribió el libro de los Hechos, su segunda obra, su segundo tomo, pasaron más o menos 5 años. Pero recordad cómo era Lucas. Lucas el historiador, Lucas el diplomático y Lucas el teólogo evangelista. Recordad que Lucas tenía esos perfiles. Por lo tanto, ¿cómo Lucas podría olvidar cómo terminó su obra, su primera obra, que era el Evangelio según Lucas? Y al empezar su segunda obra, Hechos, pusiese otra cosa. No tiene sentido, porque recordad también que Lucas recogió diferentes sucesos y textos que en ese tiempo ya existían y que algunos incluso confundían a la gente acerca de cosas que había dicho y hecho Jesús y que luego se demostró que eran textos apócrifos. Pues no tendría mucho sentido que una persona tan meticulosa cometiese este error, ¿verdad? Como que se le haya olvidado ciertos datos. Así que entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué la ascensión según su evangelio no es idéntica a la ascensión según Hechos? Por un lado, el evangelio según Lucas no menciona los 40 días entre la resurrección y la ascensión. Entonces ahí vemos una diferencia, pero esa diferencia no contradice nada. Simplemente el evangelio no lo menciona. Da la sensación, de hecho, cuando leemos los últimos versículos del capítulo 24 de Lucas, da la sensación de que la ascensión de Jesús sucede justo después de su resurrección, ¿vale? O al poco tiempo de haber resucitado. No obstante, que este primer relato, el de Lucas, sea más breve y conciso, no significa lo que algunos también han propuesto, que Jesús ascendió a los cielos 2 veces. Y por eso en Lucas 24 se narra de una manera y en Hechos capítulo 1 se narra de otra. Pero eso no es así tampoco, hermanos. Para estudiarlos bien, pues claro, hay que contemplar ambos textos y entender que son textos, son relatos que se complementan entre ellos en vez de contraponerse o contradecirse. Y para ello también debemos analizar las impresiones geográficas que nos pueden dar. Porque por un lado el relato de Hechos nos da el dato de que la ascensión de Jesús se dio desde el Monte de los Olivos. Y sin embargo el relato de la ascensión de Jesús, según Lucas capítulo 24, sugiere que la ascensión se dio en Betania. Entonces, ¿desde dónde ascendió Jesús? ¿Desde Betania o desde el Monte de los Olivos? Porque no es lo mismo. De hecho, hay 1 kilómetro aproximadamente de diferencia entre una localidad y otra. Ahora bien, si escarbamos un poco más el texto y comparamos las supuestas 2 ascensiones, según Lucas y según Hechos, nos daremos cuenta de que no dice que estaban en Betania, sino que estaban cerca de Betania. Y por otro lado, dejando a un lado estas observaciones que han buscado pues proponer una contradicción entre ambos relatos, detengámonos también en lo que tienen en común ambas ascensiones, y con esto termino. Ambos relatos muestran que la ascensión se dio justo después de que el Señor les diese el encargo de que sean sus testigos. 2, el acontecimiento tuvo lugar fuera y al oriente de Jerusalén. 3, ambos muestran que Jesús fue llevado a las alturas, la ascensión. Y 4, ambos dicen que los apóstoles regresaron a Jerusalén. Y 5, por último, ambos revelan que los discípulos esperaron que llegara el Espíritu y se cumpliera la promesa del Padre. Es decir, no se dieron 2 ascensiones. Estas 2 ascensiones no se contradicen. Sencillamente una es más escueta, más breve y concisa que la otra. En una se dice que estaban cerca de Betania y en otra en el monte del Olivar o de los Olivos. Pero no se contradicen porque estaban a una distancia de 1 kilómetro y no es lo mismo decir estar en que cerca de. Y como digo, en líneas generales hay que contemplar estas 2 ascensiones como un complemento la una de la otra y no como 2 relatos o 2 momentos históricos en los que Jesús ascendió a los cielos. Porque Jesús solamente ascendió una vez y así como vieron que ascendió, así volverá, apuntando a la segunda venida del Señor. Pero eso ya lo veremos el siguiente domingo.